que se vinieron tomando ahora en las últimas horas directamente a los jubilados. Así que quédate ahí porque mucha información que te importa va a haber acá en un ratito nomás. Bueno, otra de las medidas económicas también importante, y todo tiene que ver con todo siempre en economía. Acordate que te venimos contando cómo va evolucionando el tema de la deuda. Si la Argentina va a default, si no, si logra reestructurar, si esta negociación va tomando forma. Bueno, lo cierto es que te acordás que hace unos días atrás te contábamos que la vicepresidenta Cristina Fernández había estado muy dura con el Fondo Monetario Internacional en una presentación de su libro en Cuba. El Fondo Monetario después le respondió vía Harry Rice, el vocero, y después la propia Kristalina Georgieva, acerca de si el Fondo Monetario puede recibir una quita en la deuda, como supuestamente va a ocurrir con el resto de los acreedores, o no, porque es un acreedor privilegiado. ¿Te acordás que en esa discusión te contábamos que el que venía siendo más suave venía siendo Alberto Fernández, que decía, bueno, vamos a extender plazos, digamos, bajando un poquitito la espuma en toda esta tensión entre el Fondo Monetario y la vicepresidenta? Bueno, hoy Alberto Fernández, subido al mismo discurso de la vicepresidenta, dobló la apuesta y dejó deslizar que el Fondo Monetario, atendiendo la responsabilidad que tuvo en este préstamo que le dio a la Argentina al haber permitido que gran parte de estos dólares, 44.500 millones, se hayan ido en forma de fuga de capitales, debería evaluar el Fondo Monetario, según el presidente Alberto Fernández, debería evaluar la posibilidad de acceder a una quita en la deuda. Esto es una novedad de las últimas horas que lo que marca es una posición más firme, más dura de parte del gobierno con el organismo de crédito internacional con el cual tiene que renegociar el préstamo que recibió el gobierno anterior. Y en el marco de estos intercambios entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, se coló un tema también en el día de hoy. Acordate que el Fondo Monetario está de visita en Argentina. Los funcionarios del Fondo Monetario, encabezados por el señor Luis Cuvedú, sigue dando vuelta por diferentes oficinas, AFIP, Banco Central, Ministerio de Economía, van mirando diferentes funcionarios, van teniendo reuniones, y en medio de todo esto se coló otro debate, que es el debate por las tarifas. ¿Sí? ¿Te acordás que venimos de un mega, ultra, super tarifazo los últimos 4 años que te voy a contar cómo pegaron en el bolsillo de cada uno de nosotros? Este gobierno asumió y dijo, vamos a congelar las tarifas, las de los servicios públicos por 180 días y en particular la de transporte por 120 días. El Fondo Monetario lo que le está planteando al gobierno es, ¿qué pasa si caen en la tentación de extender esto y de ir a un esquema de tarifas congeladas para siempre, como ocurrió en el gobierno del kirchnerismo hasta 2015, que es una de las preocupaciones que tiene el Fondo Monetario? Bueno, el gobierno nacional le respondió durante la tarde de hoy que esto no es así, que se está trabajando en evaluar una fórmula que contemple la posibilidad de las familias, las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas y a la vez las necesidades de las empresas de energía para poder llevar adelante sus inversiones. Bueno, la realidad es que hoy el gobierno le transmitió al Fondo Monetario, en definitiva, muchachos, quédense tranquilos, no nos estamos tentando con la idea de que nuevamente las tarifas queden congeladas en la Argentina. Las vamos a descongelar. Transcurridos los 120 o 180 días, llegado el caso, las vamos a descongelar. Lo que todavía no está claro y el gobierno está estudiando es cuál va a ser esa fórmula que logre equilibrar las necesidades de familias y empresas junto a las necesidades de los proveedores de energía en Argentina o de servicios de transporte. Bueno, en el resto de los temas que tenemos para el día de hoy, aparece una figura futbolística en el medio de esto, que además marca una grieta que hay entre el señor Néstor Espósito y yo, porque el señor Néstor Espósito es hincha de Boca y en mi caso fanático de River, y la figura que se cola en todo este debate es Chicho Serna. Buenas noches, Néstor. ¿Qué pasa con Chicho? Buenas noches, Agustín. Hemos querido ponerle una nota futbolera del programa de hoy porque Chicho Serna, además de haber sido un ganador nato en Boca Juniors, también tiene problemas con la justicia. Está procesado por un delito que se llama lavado de dinero. Te vamos a contar con quién está y qué es lo que le pasó en las últimas horas. Adelanto, no tenemos buenas noticias para él.
De paso aclaro que en la otra mitad de la pantalla, mientras hablaba Néstor, ese planchazo de Chicho Serna, me lo acuerdo perfecto, fue al señor Javier Saviola. Terrible, no sé, mirá, ahí está, no se le ve la cara, pero ese que se está escapando es Javier Saviola. Bueno, nada, para meter una nota futbolística. Inofensivo absolutamente, fue un accidente. Sí, tenía muchos de estos accidentes Chicho Serna. Bueno, ahora nos vas a contar otro tipo de accidentes que tiene Chicho Serna. Bueno, Gustavo, contame acerca del decreto y los regalos de Macri. Buenas noches, Agustín. Buenas noches. Sí, los regalos de Macri antes de dejar la presidencia. Realmente, mira esa foto, Agustín. Diciembre de 2019, febrero de 2020. ¿Qué hacía Mauricio Macri? Apurada firmaba un montón de decretos de necesidad de urgencia. Los urgentes decretos de necesidad de urgencia. ¿Para qué? Para ceder bienes de la nación a la ciudad autónoma de Buenos Aires, para dejar funcionarios de alto rango como planta permanente en el Estado y para conceder préstamos a empresarios amigos. Esto lo vamos a ampliar hoy. ¿Por qué? Porque la otra foto es Alberto Fernández firmando otro DNU, dejando sin efecto el DNU anterior. Ahí está, y la foto parece, ¿te acordás ese jueguito de marque las diferencias, las 7 diferencias? No sé, ahí teníamos una foto y la otra, los dos firmando en actitud parecida, pero lo importante que nos va a contar en un rato Gustavo, ahí tenés, ¿ves? La de busque las diferencias, bueno, hay varias. En un rato lo que nos va a contar es cuáles fueron los regalitos que dejó Macri en las firmas de esos decretos de último momento. Pero tenemos una reincorporación esta noche, después de que estuvo unos días con algunas tareas, nuestra compañera Lorena Toso, que nos va a contar esto de que los jueces quieren cuidar su quintita. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, qué linda bienvenida. Qué linda bienvenida. Vamos a hablar de jubilados y yo me voy a ocupar de algunos que no están muy contentos con lo que vendrá. Porque te acordás que el otro día charlábamos aquí, presentábamos la idea y el proyecto que en breve va a ser presentado en el Congreso de la Nación para tratar el tema jubilaciones de privilegio. Aparecieron voceros de los jueces diciendo que no quieren saber nada con esto. Les voy a contar cómo es la historia y la génesis de estas jubilaciones de privilegio, porque hubo ley, hubo decreto, después hubo una excepción. Todo esto y mucho más, y sobre todo cuándo se puede llegar a tratar este proyecto para que jueces y diplomáticos no tengan más jubilaciones de privilegio. Bueno, ahí está, privilegiados defendiendo sus privilegios y ahora en el marco de una situación que ya te voy a describir en detalle, que achata la pirámide de ingresos jubilatorios en Argentina. Ya, apenas termine de contarte todas estas novedades de último momento vinculadas con los datos concretos de la jubilación, Luana Volnovich, titular del PAMI, acá sentada, va a estar analizando las medidas de último momento que te impactan a vos, jubilado, jubilada, que nos estás mirando y que tanto nos tienen que importar a todos. Bueno, ya mismo arrancamos con el análisis de lo que pasó en las últimas horas y el debate vinculado con las jubilaciones. ¿Dónde? Acá, en Hagamos Números. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Bueno, ¿y dónde si no es acá en Hagamos Números, donde te contamos la verdad, la realidad? Bueno, a ver, el debate por los jubilados. Arranquemos con esto. Siempre nosotros tan simpáticos que somos, te vamos a plantear acá cuál es la gráfica que ilustra el debate sobre los jubilados. Jubilados en debate, y ahí atrás tenemos estos muñequitos que yo no recuerdo bien el nombre. ¿Alguien se acuerda del nombre de estos? Muppets. Sí, pero los nombres de cada uno de los personajes. Bueno, chicos. Bueno, después si me averiguan los nombres de cada uno de estos personajes de los Muppets para representar cómo, espera, ¿cómo eran? Me amagan con nombres que no son. Bueno, Stanley me decía, pero Stanley era otro. Bueno, jubilados en debate. ¿Por qué está en debate esto que tiene que ver con los jubilados? Bueno, a partir de la decisión que se tomó, como te decía, suspendida la fórmula de movilidad jubilatoria sobre los haberes de los jubilados ahora en el mes de marzo, cuando tenía que aplicar la fórmula que, según cómo estaba, contemplaba un aumento del 11,56%. Acordate aquella fórmula que se cambió en tiempos del macrismo, con el pueblo en la calle, con disturbios afuera del Congreso,
donde se estableció que se abandonaba la fórmula de movilidad que tenía el gobierno anterior hasta el año 2015, que venía haciendo que ganen en materia de poder adquisitivo los salarios de los jubilados, después de haber llevado adelante moratorias, incorporado muchos jubilados al sistema. Bueno, se estableció esa otra fórmula que hizo que los jubilados durante los últimos 2 años del gobierno de Macri perdieran en términos de poder adquisitivo, y además que se cometió una picardía en aquel entonces impulsada por lo que era el gobierno nacional, que fue que en una empalme que se había hecho se le metió la mano en el bolsillo a los jubilados y se le había sacado directamente un trimestre en ese juego del empalme. Bueno, eso generó todo lo que recordás en su momento. Lo que ahora se había planteado era, bueno, ¿cómo se hace para restablecer, para poder llevar adelante una recomposición de los saberes jubilatorios en el marco de una situación de crisis donde además la Argentina está discutiendo una reestructuración de deuda? Complejo el escenario. Mirá, arranquemos con esto, para que se entienda mejor. Primero, hoy salió un dato que da a conocer el área de presupuesto del Congreso de la Nación, que dice que actualizada el 31 de enero, la deuda pública total en Argentina es de 324.449 millones de dólares. ¿Y por qué? Antes de hablarte del tema de jubilados, del aumento, te toco este tema. Porque es un dato que también se conoció en las últimas horas y que está relacionado íntimamente con el otro. Porque el haber recibido como herencia una economía fuertemente endeudada y además con vencimientos concentrados en el corto plazo, hace que sea difícil poder llevar adelante esa negociación que se intenta para sortear el evento de un default en el cual no se quiere caer, pero a la vez descomprimir los vencimientos para poder hacer políticas expansivas y que la economía vuelva a crecer y que mejore el poder adquisitivo de todos y de esa manera se empiece a retomar el camino del crecimiento. Por eso, en ese sentido, es importante refrescar y entender cuál es la carga de esta deuda. Este monto que te acabo de dar, que así suelto parece, bueno, ¿y cuánto es? 325.000 millones de pesos, parece un montón, es equivalente casi a un Producto Bruto Interno, casi a todo lo que la economía argentina produce a lo largo de un año. Esa es la magnitud de la deuda que se intenta reestructurar. Ahora entonces vamos a pasar a qué es lo que se comunicó que tiene que ver con los saberes jubilatorios. A ver, Lorena, ¿tenés los nombres de estos chicos de estos dos señores? Sí, los dos ancianos famosos que aparecieron en el palco del teatro, socarrones, burlones, Statler y Waldorf, así se llaman los personajes de los Muppets que estamos viendo ahí en pantalla. Bueno, repetímelo, ¿cómo se llaman? Statler y Waldorf. Statler y Waldorf. Bueno, ahí están, los dos jubilados. No, Waldorf, hay una ensalada que sí, Waldorf, pero no sería este el caso, no es por ensalada. Es por otra cosa. Eran muy socarrones, eran tremendos, decían barbaridades, por cierto. Bueno, sigamos adelante con estos dos señores que nos ayudan a entender lo que pasa con los jubilados. A ver, sigamos con esto. Entonces, el anuncio afecta directamente a aquellos jubilados que perciben la jubilación mínima, que son la mayoría. Acá tenés el 86% de la masa jubilatoria. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de quienes reciben las mínimas, estamos hablando de la gran mayoría de los jubilados, donde se anunció que el aumento va a ser un aumento de suma fija de 1.500 pesos más un 2,3%. Para que se entienda esto, si vos haces la cuentita y sumás las dos cosas, el aumento total que van a recibir todos los que estén en esta categoría es del 13%. A ver, si lo comparás contra el aumento teórico que hubiese ocurrido si no se suspendía y funcionaba la fórmula de movilidad que regía en la Argentina a partir de la que estableció el gobierno anterior, el aumento hubiese sido de 11,56%. Es decir, que este cambio que se anuncia ahora para el mes de marzo hace que el aumento sea superior al que hubiesen recibido. Ahora me decís, claro, está bien, los jubilados de la mínima o los que están cerca de la mínima que también tienen aumentos graduales. Ahora, esto es el 86%. Hay un porcentaje menor que queda por encima de esto, que están en la parte más arriba de la pirámide de haberes jubilatorios, ¿sí? Bueno, en esos casos, aquellas jubilaciones altas o muy altas que forman parte de esa pirámide salarial jubilatoria,
Bueno, en muchos casos van a tener aumentos que van a quedar por debajo de lo que hubiera sido este 11,56%. Por eso se habla del achatamiento de la pirámide salarial, de la pirámide de haberes jubilatorios. Bueno, se entiende, en el marco de esta ley de solidaridad, atendiendo las necesidades por el lado de la economía fuertemente endeudada, la necesidad de volver a incentivar el mercado interno y volver a retomar el crecimiento, y la necesidad de atender a los sectores más postergados, y en este caso a las jubilaciones mínimas, se lleva adelante una medida donde beneficia a la gran mayoría que está ahí abajo y algunos de la parte de arriba, el porcentaje menor, se ve perjudicado en este caso porque va a estar recibiendo un aumento por debajo de lo que hubiera sido el aumento con la fórmula de movilidad. A ver, sigamos adelante. Después seguimos con esto, me están diciendo por acá, porque ahora lo que te iba a contar, y con quién lo voy a analizar, si no mejor que con Luana Volnovich, que está acá sentada con nosotros, ya te la muestro, te conté, te anticipé, pero ya la tenemos acá, me va a ayudar a contarte mucho mejor esto que te iba a contar ahora. Primero te saludo, buenas noches, Luana. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, bienvenida acá Gracias. a Hagamos Números. Recién estábamos haciendo números, como Estabas solemos haciendo números, hacer acá veía. todas las noches, e intentando entender parte de este debate que se está dando estos días. Pero en las últimas horas apareció una medida que iba a analizar yo justo ahora, pero mejor hablarla con vos, que es muy importante porque tiene que ver con los medicamentos. Con los medicamentos donde los jubilados destinan gran parte de su ingreso. Explícame primero la medida. ¿Qué es lo que se anunció hoy sobre 170 medicamentos, ¿no? Esenciales, contame Sí. eso. Es un vademecum, que lo que es un vademecum es una lista de 170 medicamentos esenciales que van a ser gratuitos. Es decir, el PAMI, a través de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de instituciones médicas argentinas y de los propios consumos que nosotros sabemos que son los consumos más habituales para nuestra población. Nuestra población son los adultos mayores, que en general tienen como, no sé si enfermedades, pero patologías frecuentes. Es decir, que nosotros analizando qué es lo que los jubilados más necesitan y consumen hoy, en base a todo eso constituimos un listado de 170 medicamentos que van a ser gratuitos para todos y para todos los jubilados. Jubilados O sea, y jubiladas. en la práctica, el jubilado que nos está mirando dice, va a una farmacia, digamos, acreditando que es un jubilado PAMI, y entonces va a poder acceder a esos medicamentos esenciales que hasta ahora iba y los pagaba con algún descuento de manera absolutamente gratuita. Sí, exactamente. Mira, yo traje como anotado algunos casos de situaciones Dale. X, ¿no? Digo, porque me parece que lo que es importante es que acá vos haces números, ¿no? Pero viste que a veces nos perdemos con los números. ¿Cuánto me va a tocar? ¿Cuánto? Digo, por eso es tan importante. Y yo creo que algo que sirve para el afiliado o para el jubilado que está mirando, que nos está mirando ahora, es saber cómo esto le impacta en su historia de vida, ¿no? Claro, porque digo... Cuando encara la farmacia. Claro, porque además digo, para ordenar, yo recién hablaba de que el aumento de la mínima va a ser 13%, que es más alto del 11,50%. Ahora, teniendo en cuenta esto que anunciaron ustedes desde el PAMI, es mucho más alto. Es un salario indirecto a más. Nosotros decimos que el Estado provea los medicamentos de forma gratuita, es un salario indirecto que vos vas a tener en tu bolsillo. Probablemente no en tu recibo de sueldo o en tu recibo de haber, Claro. pero es un salario indirecto. Porque, por ejemplo, yo me traje, ¿no? Por ejemplo, todos, o en general no todos, porque algunos probablemente se hicieron ejercicios y demás, pero en general todos los adultos mayores tienen hipertensión. Yo digo esto y probablemente el que está en la casa dice yo tengo. Va levantando la mano. Va levantando la mano. Hipertensión, toma alguna aspirina o algún antiagregante plaquetario, algún medicamento para bajar el colesterol, un protector gástrico, porque cuando tomas muchos medicamentos Sí, tenés... claro. demás, y un analgésico para cualquier dolor que tenés de los achaques de la vejez y esas cosas Sí. que a veces suceden. Esto que está describiendo es un consumo normal Mínimo, de un jubilado. Digamos. mínimo, inclusive si vas a un médico clínico, por ahí a veces te lo dan en términos preventivos, eso es como un consumo mínimo. Sí. Hoy, PAMI tiene cobertura para esos medicamentos, 60, 80, 50%. Hoy estos medicamentos implican 1.500 pesos. Solo eso, no estoy agregándote otras patologías, solo eso son 1.500 pesos. Es decir, que vos hoy, por ejemplo, si solo tenés esta situación, ya hay 1.500 pesos todos los meses que ya no los vas a tener que gastar en la farmacia, sino que lo vas a tener disponible para hacer lo que quieras, para comprar comida, para
comprarle un regalo a los nietos, muchos Claro, los para que son cruzarlo abuelos. con los números que yo daba, yo recién decía, el aumento anunciado es de 1.300 pesos de suma fija y un 2,3. Se le suman 1.500 más. Es como que el de suma fija fueran 2.800 pesos en el bolsillo. 1.500 en esto que es una pequeña cantidad. Hay otras personas que consumen más medicamentos. Claro. Si tenés EPOC, por ejemplo, algo bastante común, y tomás algún broncodilatador, son 1.300 más que te vas a ahorrar. Si tenés alguna enfermedad de próstata, algo que es muy habitual en los hombres de una determinada edad, te vas a ahorrar 900 pesos. Es decir, es dinero que hoy, con los distintos descuentos que vos tenés, los estás poniendo todos los meses en la farmacia y ahora no los vas a poner más. Es decir, que es un salario indirecto porque ese dinero queda en tu bolsillo. Entonces, para nosotros es importante. Además, me parece que es importante porque, primero porque esto fue una prioridad, fue un compromiso de Alberto Fernández en la campaña. Claro. Fue una prioridad desde el día 1 que entramos a PAMI, nos pidieron que le demos prioridad a esto. Estamos contentos y contentas de poder hacer el anuncio, de poder decirle a la gente que este es un alivio, que esto va a mejorar un poquito la calidad de vida de cada una de las personas, que te va a permitir vivir mejor. Nosotros llamamos al programa a Vivir Mejor. No porque vayas a vivir mejor solamente con los medicamentos, No, claro, pero la verdad es que es innegable que lo que ha sucedido estos últimos 4 años es que los medicamentos aumentaron estrepitosamente. Muchísimo. Sí. Y en ese sentido, digo, yo recuerdo haber entrevistado en otros programas, por ejemplo, a gente de la Cámara de Farmacéuticos y hablaban de una deuda que la gestión del PAMI anterior mantenía con las farmacias. Esto tiene un costo. Ustedes heredaron una deuda con las farmacias. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo se da esa situación? Tenemos deuda con las farmacias, con la industria farmacéutica, tenemos una gran deuda porque el gobierno anterior se fue sin pagar. Claro. Entonces, nosotros cuando entramos y nos fijamos más o menos cuál era la deuda que teníamos, nuestra deuda era de 19.000 millones de pesos. Es un montón de plata. Y además, con el sector farmacéutico. Sí, con todos, sí, la mayoría con las farmacias y con la industria farmacéutica. 19.000 millones de pesos es mucha plata para una deuda de PAMI. Y además agregarle que tenemos déficit. ¿Qué es déficit? Todos los meses te entra menos plata de la que gastás. ¿Por qué? Porque en la Argentina estos últimos 2 o 4 años lo que pasó fue que los jubilados ganaron cada vez menos, los trabajadores ganaron cada vez menos y se destruyeron puestos de trabajo. Y el PAMI solo se financia con los aportes de los trabajadores y los jubilados. Sí, claro. Es decir, que si hay menos aportes, nosotros nos vamos desfinanciando. Es decir, que hoy tenemos poca plata en la caja y tenemos mucha deuda. Y además, sin medicamentos, sin prestaciones. Es decir, que la verdad que un PAMI arrasado, como le llamamos nosotros, ¿no? La verdad que en mucha dificultad. Por eso estamos contentos de, a pesar de eso y con el apoyo del Gobierno Nacional, vamos a poder llevar adelante en este contexto de crisis esta medida, que la verdad yo creo que es revolucionaria. Yo creo que lo que de alguna manera Alberto Fernández ha hecho hoy o estos días es crear un nuevo derecho en la Argentina. En el mundo entero, vos sos economista, lo sabrás, el mundo entero está discutiendo cómo financiamos la vejez. Y los estados que dicen no podemos financiar la vejez. ¿Por qué? Porque la salud es cada vez más cara, porque la gente cada vez vive más años. Afortunadamente estamos contentos, nuestros padres, nuestros abuelos y nosotros vamos a vivir más tiempo que nuestras generaciones anteriores. Y eso nos genera mucha alegría, pero los estados en el mundo entero están diciendo no vamos a poder financiar la vejez. Y que nosotros, que el Gobierno Nacional y que Alberto haya tenido el coraje de decir no, sí, nosotros lo vamos a hacer, porque no puede ser que en la Argentina tengas que partir una pastilla del tratamiento que tenés, o que tengas que elegir si pagar la luz o tomar un medicamento. Digamos, estos 4 años el relato era tengo que pago la luz o compro los medicamentos. Y eso es una violación a los derechos. La salud es un derecho humano. Claro. La salud es un derecho humano. Y hace 4 años se violan los derechos humanos de todas las personas, pero en particular de los adultos mayores. Y si el Estado no protege a los adultos mayores, ¿quién lo hace? Ahora, no, claramente, ahora es una de las funciones esenciales del Estado que muchas veces cierto discurso de antiestatista o de retirarse terminan haciendo que los más débiles sean los perjudicados y los que paguen el costo. Además que los jubilados trabajaron toda su vida, formal o informalmente, muchas mujeres cuidando inclusive adentro de sus casas, las amas de casa, haciendo los trabajos adentro del hogar. Todos los jubilados, todos los trabajadores en cualquier instante trabajaron toda su vida y una vez que vos ya no sos productivo en términos de laborales, hay una sociedad que tiende, y hay algunos proyectos que tienden a decir que ya sos un costo, ¿no? Te descartas, ya no sos productivo y sos un costo. Y entonces nadie se quiere hacer cargo y entonces el jubilado pasa a ser un gasto o un costo o un problema.
Y la verdad es que eso es triste, ¿no? Porque una sociedad que de alguna manera descarta a sus adultos mayores y no les pone un lugar de preponderancia y escucha qué tienen para decir, yo creo que es una sociedad destinada al fracaso. Claramente. ¿No? Digamos, no hay nada que pueda salir bien de ahí. Y si no se puede financiar, hay que encontrarle la vuelta. Porque hay que encontrar la vuelta como nosotros lo hemos hecho acá. Bueno, en definitiva es una decisión política de asignación de prioridades, ¿no? Exactamente. Que en el caso del gobierno anterior venía teniendo muy postergado el sector de los jubilados. Ahora, Luana, vos hablabas del PAMI y el estado en el que recibiste el PAMI, digamos, y los números, uno mira los números y dan cuenta de una situación dramática. Pero además había como situaciones de mucha desidia, ¿no? Que ustedes encontraron, que excede a lo económico. Situaciones de abandono, Sí, mirá. La primera que encontramos fue, nosotros teníamos de repente, me fijo a ver cuáles son los problemas que la gente se queja en las agencias. Sí. Los medicamentos era obviamente el primero. Y el segundo o el tercero era ostomía. Los kits de ostomía, que eran los pacientes ostomizados, que son pacientes muy sensibles, ¿no? Que tienen que utilizar elementos. Los kits de ostomía son elementos que algunos pacientes que están operados necesitan y son carísimos. Muchos de ellos son importados, son carísimos, 3.000, 4.000, 6.000 pesos por mes. Si un jubilado tiene que afrontar esos gastos, la verdad que es una diferencia importante. Y nos encontramos que el PAMI había comprado, pero se habían dejado arrumbadas en distintas droguerías y en estos lugares venciéndose. Entonces, cuando descubrimos eso, nos dimos cuenta que el problema no era comprarlas, sino que el problema era tener un poco de amor y esfuerzo, porque nos costó bastante traerlas, encontrarlas de todos lados, traerlas, juntarlas, las juntamos en el Correo Argentino nos dio una ayuda muy grande, sacarlas que estaban vencidas, volver a ver cuáles estaban bien y empezar a distribuirlas. Y hoy tenemos un montón ya de kits de ostomía que le están llegando a las casas. Para que se entienda afiliados. qué sería, pacientes que Es un poco sensible, pero cuando los pacientes tienen algunas operaciones intestinales, hay unas bolsitas para los restos que la verdad que es algo muy sensible. Imagínate que si vos no podés pagar eso, las situaciones son dramáticas. Por lo cual nos pareció, ¿no? Si vos tenés... El Estado, nosotros siempre pensamos la seguridad social y el Estado que tiene que estar en la contingencia. Sí. ¿Qué es la contingencia? La vejez, la enfermedad, la pobreza, son todas. Cuando se juntan todas esas contingencias juntas, todas esas vulnerabilidades, si vos tenés todo junto y el Estado no te cuida ahí, no te cuida un poquito, no te dice... nosotros te vamos a ayudar, se generan estas situaciones, ¿no? Claro, porque además sorprende, que excede lo económico, porque vos me podés decir, no, mirá, en determinada situación de la crisis que enfrentaba Argentina, no había plata para esto, lo otro, aunque, como vos decís, son prioridades. Pero tener determinados medicamentos o cuestiones que necesitan los jubilados y no distribuirlas, digamos, y las tenés ahí y se vencen, habla de un desprecio, ¿no? Sí, bueno, vimos en otros casos también, vi que el Ministerio de Educación había encontrado también las netbooks que no se repartían, que evidentemente hubo un desprecio y una falta de amor. La verdad que a veces hacer mover los organismos públicos requiere compromiso con quien en definitiva a mí me paga el sueldo, porque yo soy la directora ejecutiva de una institución enorme, la verdad es que yo soy una trabajadora del PAMI y mi sueldo lo pagan los jubilados. Entonces vos tenés que tener el objetivo de quién es la persona que es tu objetivo. Nosotros entramos y había unos carteles pegados por todos lados que decían los objetivos del PAMI. Jubilado no estaba ninguno. Sustentabilidad presupuestaria, mejorar no sé qué. Y yo decía, ¿y el jubilado dónde está? Que el afiliado, quien te paga el salario, ¿dónde está? No estaba en ningún lado. Por eso pasaban las cosas que pasaban, que para hacer un trámite tenías que ir 7 veces, que no te escuchaba nadie, que no te atendían el teléfono, o sea, infinidad de problemas. ¿Puedo resolverlos todos juntos? No los puedo resolver todos juntos. Pero lo que sí tenemos es el compromiso de que todo lo que hacemos, miramos cómo impacta en la verdad. La verdad es el afiliado. Y vamos tratando, entonces empezamos a distribuir ostomías, sillas de rueda. Nos dijeron tanto que las sillas de ruedas, el gobierno anterior había encontrado sillas de rueda. Las sillas de ruedas están arrumbadas en depósitos, estamos relevando dónde están, porque nos pasa lo mismo, que hay gente que no tiene silla de ruedas y después nos vamos encontrando arrumbadas en los distintos depósitos. La verdad, falta de amor. Falta de amor al otro y falta de reconocimiento de que esas personas, los afiliados, los jubilados, si no los cuida el Estado, probablemente si tienen familias que los pueden cuidar, sería el escenario ideal, pero también no sería justo, ¿no? Porque de alguna manera si una familia tiene que financiar y también hacerse cargo de su papá, de su mamá,
también es de alguna manera menos dinero para esa familia, para los chicos, para los nietos. O sea que nosotros queremos que los jubilados y las jubiladas vuelvan a tener la dignidad y que en vez de ser una carga para sus familias, puedan decir, te compro un regalo a mi nieto, que puedan decir, mi salud está garantizada, ¿no? De alguna manera hacer lo que tenemos que hacer, cumplir la Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores, que todos los jubilados tienen que saber que la Argentina está adherida. Sí. Es decir, que tienen derecho a exigir ese cumplimiento. Y los medicamentos y la salud es una de lo que aparece en la Convención. Ahora, Luana, te toca hacerte cargo de un monstruo, el PAMI es un monstruo, y en una situación de crisis económica complicada. ¿Cuál es tu gran desafío en estos años de gestión que tenés frente al PAMI? ¿Mejorarle la vida a los jubilados? Tengo muchos micro desafíos y grandes, porque la verdad que tenemos muchos problemas, ¿no? Nos encontramos que en todos lados donde vimos había problemas. De esto vimos silla de ruedas, hay problemas, vasostomía, problemas, medicamentos, problemas. Nos encontramos con muchos problemas. Pero la verdad que el desafío, el primero, cumplir el compromiso de Alberto, que tiene que ver con los medicamentos, así que estamos trabajando fuertemente para poder implementar la medida que fue el compromiso de Alberto, ese es el primero. Después, simplificar los trámites, que parece una pavada, No, pero si yo tengo que ir 5 veces a autorizar una radiografía y no la autorizo, Sí. voy y la pago. Sí, claro. Me tengo que tomar, hay gente que se toma remis Sí, por claro, ahí. y aparte un jubilado, digamos, que le cuesta más que a Probablemente, uno ir, o venir. incluso un colectivo. O Le hay cuesta más, digo, no económicamente, sino físicamente, Claro, digo, ¿no? Hacer el obvio. esfuerzo. Moverte, no moverte, que tus prestadores te queden cerca. Hay cuestiones que tienen que ver con conocer la población objetivo que vos tenés y tiene que ver con las problemáticas de los adultos mayores. Simplificar los trámites, los medicamentos y por último mejorar la calidad prestacional, obviamente. Nosotros sabemos que luego de 4 años de desfinanciamiento del PAMI, lo que pasó fue que se fue perdiendo, degradando la calidad de la prestación. Y eso lo ves cuando vas a un lugar a atenderte y demás, porque obviamente se diferenció el sistema. O sea que lo que vamos a hacer es mejorar. Y lo vamos a hacer, viste que cuando la pobreza agudiza el ingenio, dice el dicho. Sí, Bueno, es cierto. viste, entonces tenemos que ser obviamente inteligentes para salir de la crisis y lo queremos hacer que las prioridades nos las marquen los jubilados. Por eso estamos haciendo encuestas en todos lados, vamos a la gente, a los centros de jubilados, a los hospitales, a las clínicas, a todos lados, vamos y les preguntamos, ¿qué problema tenés? Porque muchas veces estos años lo que pasaba es que la gente estaba enojada y contaba sus problemas con enojo. Nosotros queremos transformar ese enojo en una auditoría permanente, ¿no? Los jubilados en todos lados diciéndonos, este médico, esta clínica, digamos, de alguna manera, este problema que tengo acá, este trámite, que nos digan cuáles son las prioridades de gestión y eso nosotros transformarlos en un método de gestión, no una cosa que quede en el aire, sino que sean nuestras prioridades. Entonces, orientar toda una estructura, como decís, un monstruo enorme, a escuchar a nuestros jubilados y jubiladas, que es algo que no pasaba, es lo que estamos haciendo. Y bueno, y eso nos va a permitir empezar por donde me diga el jubilado, la jubilada, empezar por ahí. Y ahora, para cerrar, te pregunto, en el marco de esta situación que estamos viviendo en Argentina, es una de las mejores noticias en materia económica de los últimos tiempos, esto de los medicamentos gratis. El jubilado que nos está mirando, para explicarle definitivamente, ¿esto arranca ya, desde ahora, desde mañana, desde marzo, desde cuándo el jubilado empieza? Sí, no, desde mañana no. Desde marzo, sí, vamos a empezar a ver desde marzo. Estamos terminando los detalles de la implementación, así que pedimos un poquito de paciencia, que durante estos días vamos a ir informando cómo va a ser la implementación. Es importante que tomamos cuidado de hacer una implementación correcta, porque yo sé muy bien que yo tengo que administrar la plata que no es mía, es de los jubilados. ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo que hacer que los medicamentos lleguen a los jubilados. Y eso requiere entonces una instrumentación, que es lo que estamos terminando de hacer, porque si no puede haber un vivo que, aprovechándose de un derecho que el Estado le da a los jubilados, le hace llegar medicamentos a otro que no es un jubilado. O puede haber un médico que prescribe erróneamente, generando un problema de salud, que es algo que hoy ya sucede y con esta medida podría potenciarse, que tiene que ver con que vos vas acá y como, digamos, hay más libertad de prescripción, vas a un especialista, te da una medicación, vas a otra, y vos por ahí, paciente, no lo sabés, pero por ahí la interacción de todos esos medicamentos puede ser más dañina
que la patología de origen. Entonces, el control sanitario, el control de la salud y el control para que ningún vivo se haga el vivo con los medicamentos que tienen que ir a los jubilados es nuestra responsabilidad y eso estamos terminando de armar para poder lanzar la medida, pero que la gente se quede tranquila que nosotros vamos a administrar los recursos de los jubilados de los argentinos de forma transparente y ordenada. Bueno, muchas gracias, Luana, y los jubilados que están del otro lado, bueno, ya todo el detalle de lo que se viene discutiendo, se viene hablando, se viene comentando acerca de los medicamentos y todo esto que te importa porque te impacta de manera directa. Bueno, Luana Volnovich en primera persona vino y te explicó todo. Así que muchísimas gracias por este tiempo, por haber explicado todo esto a los jubilados que nos están mirando del otro lado y que tan interesados estaban en esto. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, nosotros seguimos acá en Hagamos Números. Ya mismo, en un ratito, Gustavo nos termina de contar qué es esto de los decretos, los regalos de Macri. Dale, vamos con eso. Se calienta el asfalto y no me deja respirar. El calendario me dice que ya todo va a cambiar. Viene la familia, los amigos, viene Vito. La costa es el verano que nunca termina. La costa está esperándote. Bueno, a ver si podemos... Agustín, ¿puedo compartir con vos esta imagen? A ver, ¿qué te parece, Agustín? Mira, escuchalo, a ver. Vamos ahí, a ver. A ver, no escucho el sonido. Ahí bien, lo tenemos a Mauricio Macri. Esto fue, Agustín, ¿sabes qué? Desde que perdió, desde las PASO, las elecciones generales, con la velocidad con que firmó una serie de decretos de necesidad y urgencia. El correcamino. El correcamino, sí. Ese sí me lo acuerdo. Pues te acordás de él. Bueno, y hoy vimos que firmó 2 decretos cancelando los DNU anteriores. Y ahora vamos a explicarle de qué se trata esto. Bueno, el escenario es el siguiente. Se basó en 3 ejes los regalos de Mauricio Macri después de haber perdido las elecciones. El primero es la cesión de bienes de nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ver, si ustedes nos siguen por todo el país y votaron a Mauricio Macri, a Mendoza no le cedió nada, ¿sí? A Formosa tampoco le cedió nada, solamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El segundo tema es dejar funcionarios que son políticos, que no son de carrera, como planta permanente dentro de la función pública. Por eso hoy firmó Alberto Fernández un decreto en la cual se tiene que analizar y revisar estos nombramientos. Y vamos a la tercera, que es conceder préstamos a amigos cercanos. ¿Podemos ver la placa siguiente? A ver si... Acá lo tenemos en la sesión de inmuebles. ¿Qué fue lo que pasó? Firmó un decreto hoy Alberto Fernández en la cual se plantea la revisión de la legalidad, la resolución número 149. ¿Sabés qué, Agustín? Firmaron 31 escrituras por 16.000 millones de pesos entre el 19 de septiembre y el 9 de diciembre. Este es el decreto en la cual, ¿y cuál era la técnica que empleaban? La técnica era que existía una deuda de la nación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la deuda se inflaba y se entregaban bienes. Los bienes que recibían se desinflaban, se subvaluaban. Bueno, con este mecanismo, ¿qué es lo que decidió Alberto Fernández? Decir, no se cancelan deudas entregando bienes. Vamos a la segunda variante que se utilizó de estos regalitos que empleó Mauricio Macri. Y está relacionado, si podemos ver la placa siguiente, está relacionado con los funcionarios públicos atornillados. A ver, Aerolíneas Argentinas, Correo, un montón de direcciones todavía siguen y estaban reclamando doble indemnización. Hoy Alberto Fernández firmó decreto en la cual se anula la doble indemnización para los funcionarios públicos. Incluso tuvo que explicar cuál era el motivo de la doble indemnización en el sector privado para que no se hagan maniobras especulativas despidiendo empleados. Y si pasamos a la próxima y última placa, está relacionado con los regalos de los préstamos a los amigos empresarios. Y mencionamos hace varios programas el caso Vicentín, que recibió préstamos por encima de lo que podía otorgar el Banco Nación, por encima de la responsabilidad patrimonial prestable. Bueno, pero sin embargo, otro dato, otro hecho llamativo fue que le prestaron a Vicentín 61 millones de dólares la primer quincena de noviembre.
Si a vos no pagás la tarjeta, si vos no pagás algún compromiso de deuda que tenés, un préstamo, te van bajando la calificación el Veras. Bueno, Vicentín estaba 3 meses demorado y sin embargo, después de ser derrotado Mauricio Macri, le prestaron 61 millones de dólares. Este es el escenario de los regalitos de Mauricio Macri antes de irse, a todos los grupos que eran cercanos a él. Bueno, ahí están las cosas, los regalitos que dejó Mauricio Macri. Te voy a completar algunas de las cosas que te estaba contando antes de arrancar la charla con Luana Volnovich. Mirá, retomemos un poquitito lo que tiene que ver con lo que veníamos hablando de los jubilados, pero vinculado con otras noticias económicas que se dieron a conocer y donde todo tiene que ver con todo. Acá tenemos a los jubilados, Waldorf y no sé quién, que Lorena los conoce, pero yo no. La nueva jubilación mínima, a partir del aumento, la mínima, ahora alcanza los 15.892 pesos. Acordate que, recién te contábamos, a ver si es la que viene, el caso de los medicamentos que recién nos contaba Luana Volnovich, gratis para los jubilados, lo que va a hacer es que efectivamente de bolsillo, lo que después te termina quedando para disponer de eso, sea más, porque gran parte de estos 15.892 pesos que se destinaban a pagar medicamentos, ahora no se destinarán a eso, dado esta novedad de los medicamentos gratis. Bueno, a ver, sigamos avanzando con esto. Ahí está, mirá, Statler y Waldorf. Qué nombre complicado que le ponían a tu muñeco. Bueno, a partir de marzo, este aumento de 13% también impacta para asignaciones familiares y asignaciones universales por hijo, ¿está bien? El mismo aumento que te comenté recién para la jubilación mínima va a todo el universo de asignaciones familiares y asignaciones universales por hijo. Bueno, sigamos adelante entonces con el análisis económico de todo esto. Los medicamentos gratis, ya está, ya te lo dijimos, te lo explicamos. Sigamos adelante y cómo impacta esto en el bolsillo. Ahí están Statler y no sé quién. A partir del 1 de marzo, los jubilados de la mínima, además, recibirán otro beneficio que se comunicó esta tarde, que tiene que ver con el reintegro del IVA con un tope de 700 pesos por mes. Esta es una medida que en conjunto hoy anunció la AFIP y que también tienen la intención de mejorar el poder adquisitivo, el bolsillo de los jubilados. Esta tarde esto lo anunció la AFIP en boca de su titular, Mercedes Macó del Pont, que nos explicaba esto. Mira, escuchalo. Lo que yo vengo a transmitir y anunciar es algo que voy a firmar en pocos minutos, que es la resolución general que reglamenta lo pautado en la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que es el reintegro equivalente al 15% de los consumos de los titulares del beneficio de la UH y de la jubilación mínima, con un tope de 700 pesos. Este es un poco el título. Bueno, ahí estaba entonces Mercedes Macó del Pont contándonos otra pata de esto que viene a atender el ingreso de los jubilados. En este caso, además de los 1.300 de suma fija, además de los medicamentos gratis que tienen un impacto directo según cuál sea el nivel de ingreso y cuánto gastes en medicamentos, otra que apunta a, bueno, si haces compras, parte del impuesto, el IVA que se paga en cada compra que se hace, será devuelto, reintegrado hasta 700 pesos por mes de tope. Bueno, otra medida que apunta a mejorar el poder adquisitivo de los jubilados. Y por último, en materia de económica, hoy también se comunicó otro anuncio, en este caso a cargo de Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo, que tiene que ver con el programa de precios cuidados. ¿Qué es lo que pasaba? Hasta ahora el programa de precios cuidados buscaba atender al minorista en los supermercados, controlar a los formadores de precios, pero hay otra realidad. El supermercado, generalmente de propiedad de algún oriental, los supermercados más chicos, no las grandes cadenas, muchas veces van a comprar al mayorista, ¿sí? Ahí está la musiquita del supermercadista, que muchas veces va a comprar a el mayorista y después va y vende, no tiene vínculo directo con las grandes empresas, los grandes productores. Bueno, en este caso, hoy lo que se anunció, lo hizo el ministro Matías Culfas, es la ampliación del programa de precios cuidados
para supermercados mayoristas que no estaban siendo afectados por el programa de precios cuidados. En este caso lo que se contempla es un conjunto de 59 productos, más chico que el programa de precios cuidados minorista, que el que está en la góndola del supermercado cuando vas a comprar, tiene menos productos, pero permite ayudar a esto que te contaba recién, esta instancia de algunos minoristas, almacenes de barrio o cadenas o supermercados más chicos que van al mayorista y entonces van a poder encontrarse con estos 59 productos también formando parte del programa de precios cuidados y de esta manera tratar de contener una situación que viene siendo muy compleja. Acordate que la semana pasada te contamos que mientras la inflación oficial aumentó 2,3% en el mes de enero y fue celebrada como un registro bastante más bajo que el del mes de diciembre, que había sido de 3,7%, el dato de alimentos marcó una suba de 4,7%, más del doble del aumento del nivel general de precios. Esto marca una preocupación muy grande sobre la canasta de alimentos que tiene un peso importante en los sectores de menores ingresos. Y acá tenemos la canasta, que no te vamos a contar producto por producto, porque aparte no se ve prácticamente nada por el tamaño de la letra, pero es una descripción, bueno, galletitas, fideos, mostacholes, arroz largo, galletitas de agua, galletitas dulces, rellenas de vainilla, esas son las que desayuna Néstor Espósito, pañales descartables, acá nadie compra pañales a esta altura ya, pero bueno, toda una serie de productos que tienen que ver con este anuncio en el día de hoy. Bueno, vamos a seguir acá en Hagamos Números porque nos quedan varios temas a desarrollar todavía esta noche que son muy importantes acá en Hagamos Números. Bueno, vamos a hablar de los jueces y el cuidado de la quintita. ¿Cuál es la quintita de los jueces? La posibilidad que se les permitió a lo largo de los años de tener, mirá, jubilaciones de privilegio. Vamos a contarles cuál es la génesis de las jubilaciones de privilegio que todavía existen hoy en nuestro país. Avanzamos con parte de esa génesis, de dónde surgen o cómo llega a completarse este esquema de jubilaciones que todavía permanecen. La ley 24.108 es del año 1990, seguramente tienen muchos recuerdos de aquellas épocas. Esa ley regía para los tres poderes y los diplomáticos, es decir que en aquellos tiempos todos ellos tenían jubilaciones privilegiadas. ¿Qué pasó? En el año 2002 y después de la crisis del 2001 se deroga la ley de manera completa, pero hubo algunas quejas y esas quejas hicieron que el entonces presidente Eduardo Duhalde, a través de un decreto, el 2302 de ese año 2002, decidiera que los efectos ya no llegaran para algunos beneficiarios. ¿A quiénes nos estamos refiriendo? A diplomáticos y magistrados. Ellos eran los que seguían manteniendo ese beneficio y lo siguen manteniendo hasta el día de hoy. Son aproximadamente 7.700. Sí, 7.700. Nada más, un 3% del total de los jubilados. Y ese 3% implica el 10% del total del dinero de las jubilaciones destinadas en la República Argentina. Cobran entre 235.000 y 335.000 pesos. Sí, escucharon bien. Esos son los salarios de quienes ahora no quieren que se les cambien estas condiciones. Hay 49 regímenes especiales todavía entre jueces y diplomáticos. Miren quién habló. El vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, dijo... Atención con esto. El error es comparar cualquier asalariado con un juez. ¿Cómo defendió esta frase diciendo que los jueces defienden la posibilidad de que vivamos en democracia? Exactamente lo que ustedes están escuchando dijo en declaraciones a la prensa en el día de hoy. Una forma de presionar a un juez es disminuir su salario, dijo el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, entendiendo que si les bajaran las jubilaciones de privilegio lo que estarían haciendo es presionar a estos jueces. Y atentos a esta frase, a partir de 2017 los jueces ya pagan ganancias. La discusión ya se solucionó. Hay que recordar que los jueces que pagan ganancias a partir de esa ley son solamente aquellos que ingresaron a la magistratura después de la fecha de la ley. Claramente, todos los anteriores, que son casi todos,
no pagan ganancias, con lo cual lejos está de solucionarse la discusión. La Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no se expidió sobre el tema, no ha mencionado nada acerca de lo que va a ocurrir próximamente, porque miren esta información que les brindamos para cerrar este tema que empezó con una discusión cuando se votó aquella ley de solidaridad, recuerdan ustedes, la ley en la que aparecía el tema de los jubilados en general, pero empezó la discusión por lo de las jubilaciones de privilegio y el presidente dijo vamos a mandar un proyecto de ley. Va a ingresar en el Congreso en los próximos días. La idea es tratarlo en extraordinarias. Esto implica que tiene que ser antes de finales del mes de febrero. La fecha posible, la primera sesión después de los feriados de carnaval, es decir, la semana que viene. Bueno, seguimos acá haciendo números y lo tengo acá parado frente de mí al señor Néstor Espósito. Pero primero, antes de arrancar con la grieta que implica lo que pasa con Chicho Serna, primero, recién nos contaba Lorena acerca de esto de el impuesto a las ganancias, los jubilados, estoy con los jubilados, los jueces, la resistencia de parte de los jueces. Vos, Néstor, que seguís de cerca todo lo que tiene que ver con lo judicial, hay bastante movimiento en esto. Ya hace un ratito nomás hubo un comunicado de la Asociación de Magistrados y de la Asociación de Fiscales, que dijeron básicamente que el proyecto de modificación afecta a garantías constitucionales, que es inconstitucional y que además se da de patadas con fallos de la Corte. Que además están pidiendo que intervengan en estos los organismos de negociación, básicamente están pidiendo rosca en el Congreso, y además lo que están diciendo es que deben ser consultados los propios jueces. Esto que dijo, que contaba Lorena recién, esto que dijo el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, de que una de las maneras de presionar a un juez es hacerle pagar el impuesto a las ganancias, ¿qué le queda a un médico que cobra un salario de 20.000 pesos respecto de un enfermo? ¿Esto significa que un médico que cobra poca plata va a dejar morir un paciente? ¿Esto significa que un mecánico que no tiene un buen sueldo va a romperte el auto para que te mates en la ruta? Es casi ingenuo plantear las cosas en estos términos. De cualquier manera, la Corporación Judicial reaccionó con los tapones de punta a tal punto que hoy deslizaron que podría haber desde una avalancha de juicios hasta un planteo formal ante la Corte Suprema para que encabece la resistencia de la Corporación Judicial a esta decisión de no pagar la modificación al régimen previsional. ¿Cuál es el punto de negociación? Lo contaba Lorena recién. Hacer una línea de corte, que se modifique la jubilación para los que entren de ahora para adelante. Y los que están actualmente en el Poder Judicial, a esos nadie les toque nada. De hecho, estos que cobraban entre 240 y 330.000 pesos de jubilación, hay incluso casos de 770.100 pesos mensuales de jubilación. A esos, con altísimo grado de probabilidad, nadie les va a recortar ni un centavo. Néstor, ¿te puedo hacer una consulta? Perdón Claro. que interrumpí, pero en esta cuestión, porque la ley de 2017, que podría replicarse, la de impuesto a las ganancias respecto del tema de las jubilaciones, como es hacia adelante, digo, ¿cuántos jueces ingresaron a la justicia realmente, si los podemos contabilizar? Son muy poquitos los que entraron desde 2017 hasta ahora. No solo son muy poquitos, sino que además se da el caso concreto de que un juez que era juez de primera instancia, concursó y pasó a ser juez de Cámara, ese tampoco paga el impuesto a las ganancias, porque como ya venía con el régimen anterior siendo juez, el hecho de la modificación abre un debate judicial respecto de si ese tiene que pagar o no, y por ahora no lo paga. Y recientemente, hace algunos días, el Poder Ejecutivo retiró 198 pliegos de jueces que habían sido propuestos por el gobierno de Mauricio Macri, y los puso a todos a revisión. Es decir, que desde 2017 para acá ingresaron como jueces nuevos apenas un puñadito.
ahora que me vas a hablar de un ex futbolista, para esto vale la alegoría de que la justicia en esto es como que fuera el dueño de la pelota. Sí, que básicamente. fija, dice, la pelota es mía, entonces no vale chumbar, se puede pegar contra la pared, fija las reglas. Sí, Y en básicamente, porque el control de constitucionalidad en última instancia lo sigue teniendo el Poder Judicial. Entonces, el Poder Ejecutivo manda una ley, el Congreso la sanciona, pero el que dice si vale o no es el Poder Judicial, en definitiva, es el que tiene la última palabra. Bueno, ahí está, el dueño de la pelota fija las reglas como cuando éramos chicos y el dueño de la pelota decía cómo se juega o cómo no se juega. Ya mismo acá en Hagamos Números, Néstor nos va a explicar esto que ya nos adelantó sobre Chicho Serna. Sí, déjenlo en paz al pobre Chicho Serna. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Bueno, acá estamos, Néstor, contame, además de pegarle patadas como vimos recién un a poquito más de Javier respeto. Saviola. Mirá, acá está, algo sé de fútbol, este señor, que antes no le veíamos la cara, es Javier Saviola. Y eso es un planchazo que vale para roja, pero vos decís que son doble amarillo. Fue a la pelota. No sé. Fue a la pelota, claramente. A la fue pelota a la que no pelota. está en Allá cuadro. está. Está Claramente fue a la pelota. Llegó tarde. Bueno. Bueno, contame. Mauricio Chicho Serna, un exfutbolista muy exitoso de Boca, tiene un problema serio en la justicia. Y ese problema serio en la justicia se llama lavado de dinero. Mira, en esta placa vamos a ver algunas de las circunstancias que está atravesando Serna, que lo están poniendo al borde del juicio oral y público en el que podría ser condenado, en el caso de ser hallado culpable, a una pena de prisión de cumplimiento efectivo. Mira, Serna está procesado por un delito que se llama lavado de activos. En ese delito en particular, está procesado junto con la viuda de Pablo Escobar Gaviria, que está viviendo en la Argentina junto con el hijo de Pablo Escobar Gaviria. Están procesados a partir de una serie de inversiones inmobiliarias, de proyectos de construcción de pozos, de un proyecto de estacionamiento. Están procesados por el delito de lavado de activos. Sus abogados, los de Chicho Serna, pidieron la prescripción de la causa. Y la Cámara Federal de San Martín rechazó de plano el planteo. Le dijo, no, la acción sigue vigente y usted sigue imputado. Serna pidió ampliar la declaración indagatoria para explicar por qué él estaba desvinculado o debía ser desvinculado. Y el mismo tribunal rechazó ese planteo y aceleró el envío del expediente a la etapa de juicio oral y público. Esto es lo que estamos diciendo. Serna quería desvincularse de la causa, no solo fracasó en eso, sino que además precipitó que la causa vaya a la etapa de juicio. Esto es culpable o inocente, y en el caso de que sea encontrado culpable, las penas por el delito de lavado podrían ser incluso de cumplimiento efectivo. Estamos hablando de que Serna, en el caso de que le vaya mal en el juicio, podría ser de mega estrella del fútbol, de uno de los jugadores del Boca que ganaba todo, a terminar en prisión. Bueno, ahí está Chicho Serna, que ya sabe, si quiere frenar la cosa, cómo se frenan las cosas para Chicho Serna, con un buen planchazo a la carrera. Vamos a darle el ingreso, entren acá nuestros compañeros que nos suceden en la continuidad de Crónica esta noche. Vamos por un... ¿Me puedo cruzar? ¿Qué tal? Buenas noches. Televisión, ¿verdad? ¿Cómo le va? cuenta que estás en tu casa. Compañero, ¿Cómo andás? Claudio, Mauricio, ¿cómo ¿Qué andan? pasa con el Chicho Serna? No me critiquen al Chicho Serna. Miren esto, a ver. Sí, usted por llama- favor. Eso, la pelota está acá. Sí. Eso es un planchazo a No, la no, China. no. Néstor Espósito dice, claramente fue a la pelota, un delirio. Totalmente. De hecho, le golpeó la pelota y la pelota siguió. Exacto. Por acá. Va, digamos, en movimiento. Va Perdón, arrastrando. antes de seguir haciendo este análisis, ¿de Sí. qué club es hincha usted? De Boquita. ¿Y usted? Lo Igual, mismo. igual. Bueno, ahí está, todo explicado. Ok, Así Pará, son las- pará. ¿Y vos de qué cuadro sos? ¿Cómo? ¿De qué club? De River, Y pero en bueno, este ¿qué caso querés estoy que te analizando una foto y una jugada objetivamente. Si es economista, tiene que ser millonario, obviamente. No puede ser de otra forma. Obvio. Es claro. buena esa. Bueno, mucha suerte. Los Nos dejamos vemos. con la continuidad de Crónica y Dale. nosotros, como siempre, mañana a las 9 de la noche acá. Chau. Nos Excelente. vemos. Saludos. Bueno. Lo Aquí visto. estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cambiamos Bien. de lado hoy? Dale, dale. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires.